Vamos a continuar entonces con lo que venimos viendo a través de distintos Shabbatot, y es lo referente al Salmo 23. El Salmo 23, una vez que lo leemos, ¿no es cierto?, podemos sacar las conclusiones cuando uno lo lee. Cuando uno lo lee, digamos, de corrido, uno saca distintas conclusiones, y de hecho que son correctas, ¿no es cierto?, esas conclusiones que uno va sacando, siempre y cuando sean correctas. Pero uno puede sacar, en primera instancia, cuando uno lee el Salmo, las conclusiones que Dios le va revelando a uno. Pero a medida que uno va leyendo, no solamente el Salmo 23, sino toda la Escritura, pero ahora, referente al Salmo 23, podemos profundizar, podemos ahondar más en distintas partes del Salmo 23, y uno puede ir aprendiendo, uno puede ir creciendo y viendo las grandes bendiciones que tiene el Señor a través de su palabra. Y lo que habíamos visto la semana que pasó fue lo relativo a la restauración del alma, cuando dice, Él restaurará mi alma, ¿no es cierto?, confortará mi alma, revivirá mi alma, la forma de poder traducirlo, y me guiará por sendas de justicia. Y entonces estuvimos viendo en algunos pasajes lo relativo al alma. Hoy no vamos a hablar digamos, como vimos el otro día, Nefesh le llama, y Ruach, Nefesh, Ruach le llama, pero vamos a centrarnos en el alma, ¿no es cierto?, aquello que le da vida a nuestro ser, ¿no es cierto?, aquello que mueve nuestro ser. Y entonces habíamos visto, que no lo busquen ahora, en Ezequiel 18, 3, 4, en un momento determinado, este es un pasaje hermosísimo, un capítulo hermoso, donde el Señor dice que nadie va a pagar las culpas del otro, ni Dios va a castigar en ese sentido la maldad de uno en el otro, sino que cada uno morirá por sí, por su pecado, ¿no es cierto? Pero en un momento dice, todas las almas son mías. Si nosotros alguna vez meditáramos, reflexionáramos un poco acerca de que dice el Señor en el capítulo 18 de Ezequiel, todas las almas son mías, y si las almas pertenecen a Dios, cuánto más cuidado tendríamos nosotros de nuestras almas y también de nuestro prójimo en sí. Porque en definitiva tendríamos que tener mucho más cuidado con nuestra alma, porque el alma le pertenece a Dios. El alma no nos pertenece a nosotros, sino que es algo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos movernos y transitar en este mundo. Esa es la realidad. Entonces dice, todas las almas son mías, ¿no? Y las almas, como les decía, no son ni nuestras, ni de ningún ministro religioso, ni de nadie que se quiera hacer dueño, ¿no es cierto?, de nuestra alma aquí en el mundo que el Señor nos ha dado, sino que las almas pertenecen al Señor. Y entonces, si las almas pertenecen al Señor, el Señor sabe cómo tratarlas, y nosotros tenemos que adecuarnos a cómo el Señor trata con nuestra alma. El tema es que a veces el alma que nos da el Señor, ¿no es cierto?, puede sufrir algunas consecuencias aquí en el mundo en el que vivimos. Y habíamos visto en el libro de Jonás, no lo busquen ustedes, en Jonás 2:7, cuando él está dentro del vientre del pez, ¿no es cierto? Y luego está ahí en ese momento, recuerda lo que le había pasado, está escrito en el libro, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. ¿Sí? A veces el alma desfallece, yo no se lo puse el otro día, pero la palabra esta, desfallecer, significa estar cubierto. En realidad la palabra esta, que es ataf, originalmente significa cubrir, pero es, por ejemplo, cubrir cuando algo se cubre. Si se cubre algo, usted no lo ve. ¿Sí? Bien. Se utiliza para cubrir, por ejemplo, con oscuridad, cuando algo languidece, cuando algo desfallece. Primero es cubrir. Cuando se cubre algo, usted no lo ve. Entonces, de ahí viene cubrir con oscuridad. ¿Sí?
Y luego viene desfallecer o languidecer. Ahí es donde vemos que el alma ya está cubierta por algo, ¿no? Y es esa capa de oscuridad, de sufrimiento, de desfallecimiento, de languidecimiento. Por eso cuando estaban dentro del pez, dice, se utiliza la palabra ta, porque por ejemplo para decir desfallecer o languidecer, también significa desmayar y estar muy débil. Esta palabra se puede utilizar muchos sinónimos en hebreo, muchos. Y acá se utiliza esto, que significa cubrir, ¿no es cierto? Entonces el alma estaba cubierta, ahora le voy a mostrar la que sigue porque es bien interesante. El alma estaba cubierta, ¿sí? Y estaba desfalleciendo, estaba cubierta con oscuridad, ¿cierto? En el caso de Jonás. La otra que vimos, ¿sí?, era en Ezequiel 23:17, cuando Dios imputa a Israel del norte y Israel del sur, que habían, ya desde sus padres, habían coqueteado se puede decir acá, ¿no? Coqueteado con Egipto, ¿no es cierto? Incluso utiliza palabras muy fuertes como fornicar y haberse asociado con múltiples naciones sin buscar la presencia, la ayuda y el conocimiento de Dios. Y entonces se utiliza una palabra que dice, hablando de Israel, y ella también se contaminó con ellos, con las naciones, ¿sí? Y su alma se hastió. Antes tenemos un alma que desfallece, que está cubierta de oscuridad, y solamente clamamos a Dios, o muchas veces clamamos verdaderamente a Dios, cuando el alma sentimos esa oscuridad. Yo no sé si acá se usa, pero por ejemplo, mi abuela siempre decía al ladino, decía, la hora más oscura es para amanecer, ¿no? A veces tenemos horas negras, me decía mi abuela, me acuerdo cuando éramos chiquitos, horas negras se utiliza, y por eso la palabra esta atá, ¿no es cierto? Esta que en el caso de Jonás, que estaba el alma desfalleciendo, la palabra atá, está cubierto de oscuridad, y cuando está uno cubierto de oscuridad, ¿no es cierto? Es cuando a veces solamente clamamos en realidad y verdaderamente a Dios. Otras veces podemos hacer alguna petición, otras veces podemos clamar para que el Señor incluso, ¿no es cierto?, cumpla nuestros pedidos para hacerle cómplice a Dios, ¿no es cierto?, más o menos. O ya tenemos las cosas resueltas y una vez que tenemos resuelto, Señor, bendice lo que voy a hacer, sin haber buscado la dirección del Señor. A veces oramos de esa manera por estar desprevenidos, por ignorancia, por acomodarnos a lo que fuera. Pero aquí en este caso, el alma estaba cubierta de oscuridad, estaba desfalleciendo, como es otra posibilidad. Pero cuando uno ve las formas en que se puede traducir esta palabra en la Biblia, ¿sí?, entonces uno recapacita y se da cuenta mejor. Entonces, no es que solamente uno dice estoy desfalleciendo y a veces, porque a veces decimos incluso, ¿sabes por qué le digo? Porque a veces utilizamos las palabras en otro sentido. De repente, a veces creo que decimos, estamos desfalleciendo de hambre. Y estamos desfalleciendo, salvo a que alguien tenga algún problema. No sé si estamos desfalleciendo de hambre, pero usamos la palabra desfallecer. Y no estamos, si estamos, desde el momento que decimos estoy desfalleciendo de hambre, si pasan 3 horas y no comemos, tampoco nos vamos a morir casi con seguridad. Entonces la palabra está bien utilizada y no muy bien utilizada. Pero aquí en el versículo está bien utilizada. Este hombre estaba muriéndose de angustia y de aflicción, ¿no es cierto?, en el caso de Jonás. Y entonces clamó y el Señor le liberó. Pero ustedes se recuerdan, esto viene a mi mente ahora, ya lo hablaremos después, cuando un día vamos a hablar, tenía pensado para la próxima, porque yo voy pensando así. Hablar de la oración de Jonás, pero hablar solamente de la oración de Jonás, para que vean lo que dice los Midrashim, lo que dice el Talmud, lo que dice el Targum, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno va hilando un poco más fino, va descubriendo cosas que otras veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y antes de la oración de Jonás dice que estuvo 3 días y 3 noches, ¿sí? Es una expresión muy profunda en el hebreo también, porque Jonás estuvo... así lo trata el Talmud y otros pasajes, ¿no? Bien interesante, ¿no? Jonás estuvo 3 días y 3 noches, ¿no es cierto?, dentro del pez, y cuando clamó dentro del pez, ¿no es cierto?, con el alma desfalleciente, el Señor lo sacó de allí. Y entonces se habla de muerte, del Seol, que las tierras lo cubren. Y el pasaje lo que está diciendo en una forma profética, que así como saqué a Jonás, el Señor va a revivir a todos los muertos en algún
esto, por eso dice 3 días y 3 noches, y eso es un concepto muy profundo porque está hablando 3 días y 3 noches de plenitud, 3 días y 3 noches. Jonás adentro del pez revivió, por lo tanto todos los que mueran en el Señor van a revivir. Así se trata y es bien interesante el pasaje. Pero ya lo hablaremos la próxima, probablemente la próxima. El otro dice que el pueblo de Israel se contaminó con todos los imperios, buscando ayuda y todo tipo de beneficio de las naciones circundantes, incluso más le dice, y buscando sus dioses, porque se lo dice, y fornicaste buscando sus dioses, lo dice el mismo capítulo de Ezequiel. Y dice, y su alma se hastió con ellos. Yo lo que no le dije el otro día, esto de la palabra hastiar. La palabra hastiar es la palabra yacá, después la podrán anotar en el pizarrón. La palabra yacá. Pero en la palabra yacá no significa exactamente esto de hastiarse. Si usted busca la palabra yacá, ¿no es cierto?, tanto en el hebreo bíblico, ¿no es cierto?, o en el hebreo moderno, lo primero que usted encuentra yacá es luxar, dislocarse o zafarse algo. Entonces, luego significa hastiarse. Porque acá, por ejemplo, si yo, hay una expresión en hebreo que dice, que se dice así, ¿no es cierto? Y acá nafsho, ¿no es cierto? Nefesh es alma, y acá nafsho es sufrir a consecuencia, el alma sufrir a consecuencia de algo, y esa es la palabra que se utiliza, y acá nafsho, ¿no es cierto? Sufrir a consecuencia de algo. Entonces, dice que el alma está hastiada. Ahora, recapitulemos un poco. En el anterior, el alma está desfalleciendo, ¿no es cierto? Está languideciendo, cubierta de oscuridad, y Jonás clama. Cuando estamos en un sufrimiento así, clamamos verdaderamente. Otras veces pedimos beneficios personales. Y Santiago en el Nuevo Testamento lo dice. Dice, a veces piden y piden mal porque piden para vuestros deleites y pasiones, ¿no es cierto? A veces podemos pedir, ¿no es cierto?, en esas circunstancias, pero cuando uno está mal de mal, sí, seguramente va a pedir bien y solamente que el Señor lo defienda, le dé la vida, lo libre de un mal o lo libre de una aflicción. Y aquí el alma hastiada, déjenme hacer esta reflexión. Está diciendo como que el alma está dislocada. Yo cuando un miembro está dislocado, cuando yo he tenido dislocaciones jugando al fútbol, he tenido dislocaciones de dedo, de muñeca y de hombros, ¿sí? Y usted tiene en la mente el pensamiento de que se produzca tal movimiento y no se produce porque el miembro está dislocado. Puede estar más dislocado o menos dislocado, pero al estar más o menos dislocado, que no estuvo mucho, con el gran dolor y la inflamación, los dedos no responden. Yo haciendo deporte tenía las muñecas y los dedos dislocados, quería moverlo, lo pensaba, pero no podía mover los dedos. O quería hacer así con la muñeca y no podía porque la tenía dislocado. O lo mismo este hombre que lo tuve 2 o 3 veces, alguna más que otra, pero fueron 3. ¿Sí? Y no responde. Y entonces dice aquí, dice que por haber fornicado, ¿no es cierto?, con las naciones, buscando ayuda de otras cosas que no sean Dios y buscando en los dioses, buscando en todo aquello que no sea la palabra de Dios, el alma se hastió, ¿no? Pero también significa dislocarse. Y cuando se disloca, no tiene conexión con la otra parte del cuerpo y no tiene sensibilidad. ¿Me está siguiendo? El otro día no se los comenté, pero ahora sí se los comento. Entonces, cuando a veces uno ya comienza a darse cuenta de que está perdiendo esa sensación de sensibilidad y el alma está dislocada, o está hastiada, o está sufriendo, que es interesante, porque se puede traducir como sufrir, como hastiarse, como luxarse o dislocarse. Qué tremendo. Entonces, cuando a veces el alma está hastiada, está dislocada, o está desfalleciendo, está cubierta de tinieblas, es cuando de adentro surge esa sensación, ese estímulo para que uno pueda clamar verdaderamente a Dios. No me diga que usted y yo alguna vez, y tantos en el mundo, no es que oremos mal, pero a veces oramos para buscar ciertas cosas
sin la sensibilidad que están diciendo estos pasajes. Cuando el alma se encuentra en esas condiciones. Mire, yo algunas veces he pasado ciertos sufrimientos, tal vez no tanto como muchos, pero para mí sí fueron sufrimientos de angustia. Y en ese momento, mire, yo no quería ni comer el mejor manjar, ni tener, ¿no es cierto?, un 0 kilómetro en la puerta de mi casa, ni tener una casa con 20 habitaciones, ni un crucero de viaje. Yo lo que quería es estar bien yo, que esté bien mi familia o que me sanara yo. Y ahí es cuando el alma clama. Si les cuento una anécdota que puede ser chistosa o triste según cómo se le vea, cuando vinimos, antes de venir a México, aquí a la ciudad, nosotros estuvimos en Guadalajara, que antes de venir, estábamos en Estados Unidos, vinimos una semana a Guadalajara, sí, más o menos 10 días, y también estuvimos en una convención. Y resulta que cuando nosotros veníamos aquí, teníamos que venir aquí hasta al aeropuerto y de ahí teníamos que hacer un transbordo. Bueno, cuando el avión llegaba al aeropuerto de México, veníamos así, hizo así, y nos levantamos todos en el aire, era todo el mundo gritando, todo el mundo pálido. Después un vivo salió por allí y dijo, no, esto pasa siempre, porque estaba tan pálido como yo, ¿no? Claro, estaba al ladito mío, yo estaba aquí estaba el pasillo, él no estaba aquí, sino estaba ahí, ¿no es cierto? Después se hacía chistoso, pero yo me acuerdo que hice así, y él estaba así el hombre, pero es cierto, ¿no? Es cierto, ahí gritamos y les puedo asegurar que empezamos a orar, y varios se escucharon en el avión y nosotros con Rosa no sabíamos ni lo que orábamos, pero orábamos, Sí, ahí uno se da cuenta, cuando pierde incluso todo aquello, es ahí cómo voy a orar, cómo lo voy a orar, el otro ora mejor, qué palabras uso, qué palabras uso. Ahí se me escapó, ¡sálvanos! ¿Te acuerdas de Rosy cómo hizo el avión? Yo vine así y después levantó y entonces empezó a hacer así, primero, pero fue muy profundo, hacía así en un descenso que nos traumó. Créanme que nos traumó ese día. Porque es un segundo, no sé si es décima de segundo, un momento, lo que fuese adentro de uno, que piensa que ya se muere. Porque uno se siente en esa indefensión, ¿me entiendes? Y entonces ahí uno se da cuenta, porque se escuchaban gritos, ¿te acuerdas? Y los nuestros también. Hoy nos reímos, pero los nuestros también se escucharon. Entonces uno está clamando en esas circunstancias. Por eso, esto de esta palabra dislocarse o zafarse, cuando el alma está dislocada, si no viene la ayuda de Dios para que clamemos, y nos va a resultar muy difícil. Muy difícil. Por eso las almas son de Dios. Y cuando hay algún alma hastiada, un alma dislocada, un alma cubierta de tinieblas, un alma languideciendo, un alma sufriendo, como estos casos, que son casos extremos, y entonces, como las almas son de Dios, ahí Dios hace lo más posible para que cada una de nuestras almas puedan clamar y buscar la ayuda del Señor. Les voy a mostrar rápidamente, ¿sí?, 3 cosas y luego sigo con las otras almas, pero estoy hablando de almas. Es bien interesante. Ustedes saben que la palabra, en el caso de Nefesh, aparece en la Escritura 753 veces. Así como te la digo, la palabra Nefesh aparece 753 veces. La primera vez que aparece la palabra alma como Nefesh, ¿sí?, que es la que nos interesa ahora, es en Génesis 1:20. En Génesis 1:20 dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género y toda ave alada según su especie. Y vi Dios que era bueno. Ya sabemos que vio lo que estamos viendo en el 20 y en el 21, ve Dios que era bueno, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo al 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. La palabra nefesh es lo que usted tiene como palabra ser, ahí, seres, ¿no es cierto? Seres vivientes. Esa es la primera vez que aparece. ¿Quién es la primera vez que aparece la palabra nefesh? En este caso se traduce como ser, ¿sí?, pero es alma.
también. Es ser, individuo, garganta, cuello, aliento, vida, etc. Y el alma, para que entendamos y nos expresemos con esta expresión. La primera vez que aparece la palabra alma es cuando Dios produce todo ser viviente, no es el hombre, pero es todo ser viviente. ¿Sí? Y ve Dios que todo era bueno. Esa es la primera vez que aparece. Lo estoy tomando como primera vez en cuanto a la creación de los seres vivientes, independientemente ahora del hombre. ¿Sí? Pero es la primera vez que aparece. No quiere tomar la del ser humano, sino la del hombre, la de todo ser viviente. Pero es de que todo lo que Dios crea y utiliza el nefesh es bueno. Bien, esa es la primera vez. La última vez que aparece, pero en la parte estructural de la Biblia, que es en el libro de Crónicas, este pasaje lo super conocen ustedes también, es en Segunda de Crónicas capítulo 34, que es cuando Josías y los líderes que estaban con él encuentran el libro de la ley en el templo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dice en el verso 19 del capítulo 34, y luego, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Sí? Rasgó sus vestidos por lo que decía la palabra de los castigos que sobrevendrían por aquellos que no cumplieron la palabra. De hecho, que durante muchos o varios siglos no se había cumplido la palabra de Dios como corresponde, porque no estaba el libro de Deuteronomio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces lo descubre Josías. Y cuando ve el libro y la palabra que no habían cumplido, rasga sus vestidos. Y es toda una historia que usted la lee, es maravillosa. Mire qué tremendo. Encuentran el libro, se da cuenta que no cumple, que los padres no habían cumplido, de todo lo que sobrevendría de mal por no haber cumplido la ley desde tiempo y siglos atrás, ¿sí? Y por esos mismos. Y rasga sus vestidos. Nosotros, rasgar los vestidos significa un dolor, un sufrimiento, una angustia, un pesar por haber defraudado de esa manera a Dios, por no haber cumplido. Y a veces nosotros no cumplimos y entonces decimos, ay, perdóname, Señor. Mire qué diferencia de rasgar los vestidos como hizo el rey, o decir, bueno, perdóname, Señor, y a veces ni lo hacemos. Y a veces. Por eso a veces hay una diferencia de cómo está nuestra alma. Así que ya vemos cómo estaba el alma de este hombre. Acuérdense, la primera vez que aparece, pero como todo es el viviente ahora, porque es el nefesh que da el Señor, aquello que hace que la materia inerte se mueva como Dios quiere, ¿sí? En la primera vez que aparece dice que el Señor, que todo era bueno, así que era bueno entonces. Bien. La última vez que aparece en esta parte estructural de la Biblia, que es Crónicas, en la Biblia hebrea, se refiere a cuando se encuentra el libro de la ley. En el verso, en el verso 31 solamente vamos a leer, dice, y estando el rey de pie en su sitio, hizo delante de Adonai pacto de caminar en pos de Adonai y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, que es la palabra nefesh, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo que se obligaran a Helio todos los que estaban en Jerusalén, y el Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Adonai su Dios. No se apartaron de en pos de Adonai, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Volviendo al 31, entonces él se compromete, hace comprometer a todos, y hasta que Josías murió, todos cumplieron con esto. Dice, con la palabra de Dios, y dice que se comprometieron a cumplir y guardar los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Esa es la última vez que aparece. Primero Dios ve, ¿no es cierto?, que todo lo que crea con su nefesh es bueno, ya de entrar, independiente del hombre, aún con todo ser viviente, aquello que da vida a todo ser viviente para que se mueva, ese nefesh es bueno, es el motor que el Señor da. La última vez que aparece, alguien se compromete con todo su corazón y su alma
a cumplir lo que no se había comprometido, lo que no se había cumplido durante siglos por no haber encontrado este libro. Parece mentira. Yo sé que casi todos ustedes saben, algunos tal vez no, o no recuerdan bien, pero se venía cumpliendo la Torá entre comillas, porque este libro durante siglos no había aparecido, lo descubrieron, ¿no es cierto?, los levitas que estaban con Josías en el templo. Y a partir de ahí se comprometen a cumplirlo con toda su alma. La última vez que aparece de las 753 veces es en Zacarías, capítulo 11. Y es bien interesante. Y Zacarías capítulo 11, por lo menos desde una parte, ¿no es cierto?, desde el verso más bien 4, aunque viene hablando también de este tema, de la infidelidad, no solamente de Israel, sino de las naciones, pero está hablando de los siervos que el pueblo de Israel tenía, a quienes se les llamaba los pastores de Israel. Hoy tenemos, digamos, justipreciado de la siguiente manera, no sacerdote con la expresión sacerdote nuestra, porque si en definitiva sacerdote sería un cohen en hebreo, ¿no es cierto? Pero la expresión sacerdote en español sería un siervo católico, un pastor sería un siervo, digamos, cristiano evangélico, para hacerlo bien sintético, y un rabino sería en el judaísmo. Pero eso es posteriormente en el judaísmo, la expresión rabino, pero a los líderes de Israel se les llamaban pastores, ¿de acuerdo? Okay. Y entonces, Dios está viendo que los pastores de Israel, los que tenían que servir al pueblo, instruir, enseñar y servir en el templo incluso, eran todos siervos inútiles, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces dice así, verso 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, dice Zacarías, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí los callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma, está hablando Dios, ¿no? Pues mi alma se impacientó contra ellos. Aquí hay una cosa. Acá dice, y destruí 3 pastores en un mes. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches? Esa expresión es una expresión de plenitud. 3 días y 3 noches significa algo completo, ¿no es cierto? El número 3 puede ser un número positivo o puede ser negativo, ¿sí? Pero siempre habla de una plenitud. 3 días y 3 noches, como en Jonás dentro del vientre del pez, y sale, entonces, allí 3 días y 3 noches, está hablando de la resurrección, ¿no es cierto?, futura de los muertos en el Señor. Y aquí habla de 3 pastores. ¿Qué está queriendo decir? Está hablando de 3 pastores muertos, está hablando de que hay, como en su total plenitud, todos eran inútiles. Por eso esa expresión. No había uno que pudiera servir al prójimo. A veces nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, ni siquiera cómo servir al prójimo. ¿Usted se acuerda de la parábola del Señor, digamos, los miércoles? Vamos a ver. La parábola del buen samaritano. Entonces nosotros siempre criticamos, ¿no es cierto? Dice, bueno, un sacerdote, ¿no es cierto?, miró, rodeó y se fue, ¿no es cierto? Y así el otro también. Bueno, pero nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? A veces nosotros matamos al prójimo y ante el sufrimiento de los demás miramos, rodeamos y nos vamos. A veces cuando nosotros vemos la parábola pensamos, hoy qué malo que podía haber sido, ¿no? O un sacerdote, un levita. Entonces uno pasa, rodea al que está sufriendo, lo mira y se va. Pero ¿y cuántas veces hacemos eso? Hasta con un necesitado que es un familiar, un amigo, una persona que conocemos, en nuestro prójimo, alguien que necesita en la casa, en algún lado, nos pasa. Entonces nosotros también tenemos que, les podría mostrar, permítame la expresión, un poco reprogramar nuestra alma, ¿no? Porque el Señor restaura nuestra alma. Las almas son de Dios, pero a veces tenemos almas que desfallecen, almas cubiertas de oscuridad. En algún momento de nuestra vida, almas que están dislocadas o que están sufriendo o hastiadas, o almas que se comprometen, como el caso de Josías. Y entonces dice aquí, ¿no?,
y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Quiere decir que el alma, ¿no es cierto?, hasta del siervo de Dios, Dios mismo que lo manda, se puede impacientar, ¿no es cierto?, contra las almas que no buscan al Señor. Este caso es un caso trágico, es un caso muy, muy grave. Y entonces tenemos, dice, la última vez que aparece la palabra alma de la 753, hay hasta el alma se impacienta, y las almas de los que tenían que servir al pueblo de Israel, que eran los pastores, aborrecían. La siguiente. Cuando el Señor crea y habla de seres vivientes del alma que da para que todo ser viviente se mueva, el Señor ve que todo es bueno. La última que ves que aparece en la parte estructural, entonces alguien se compromete con todo su corazón y con toda su alma a cumplir la palabra de Dios. Y la última vez que aparece la palabra alma, sí, la última, es cuando el alma de los pastores aborreció todo aquello que el Señor había mandado. ¿Se da cuenta? Uno podría esperar que la última palabra alma sería todo alma alaba al Señor y está rendida a sus pies. No, la última vez que aparece la palabra alma, aparece como que alguien aborrece a Dios mismo y a aquel que Dios envía, ¿no? ¿Usted por qué piensa que dice que Yeshua dijo, el amor de muchos se enfriará? Incluso cuando está la parábola, ¿no es cierto?, del sembrador, dice que el fruto será a 100, 60 y 30. En realidad tendría que haber sido 30, 60, 100, porque se supone que el fruto tendría que ser mayor. Pero entonces ahí hay un fruto que decrece. Va a haber millones de creyentes, pero el fruto potencial de fe va a ir decreciendo. Y la última vez que aparece la palabra nefesh en el Tanaj, se refiere a alguien que está aborreciendo, ¿no es cierto?, de alma, o que su alma está aborreciendo a todo aquello que el Señor está enviando. Por eso, sí tenemos que tener precaución de cómo está nuestra alma, nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Él. ¿Sí? Entonces tenemos el alma que desfallece o el alma que languidece y cubierta de tinieblas, el alma hastiada o dislocada. ¿Sí? Habíamos visto también el alma sedienta. Les voy a mostrar una. ¿Sí? En Lamentaciones, está detrás de Jeremías porque es el lamento de Jeremías por la destrucción de Jerusalén, por el sufrimiento del pueblo. ¿Sí? Entonces en Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer un par de cosas. Si uno lee el capítulo 3, bueno, como toda Lamentaciones, uno se va a dar cuenta de la angustia, del sufrimiento que pasaba el pueblo, que Jeremías ve ese sufrimiento y lo sufre en carne propia por la destrucción que había habido y la matanza porque había desobedecido a Dios, ¿no? Y entonces en el capítulo 3:51 dice: mis ojos contristaron mi alma, que significa alma dolorida, ¿no es cierto? Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. ¿Sí? Voy a leer algo antes para que ustedes vean. En el verso 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Adonai, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste.
Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio de abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Adonai mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. La palabra contristar es la palabra alal, significa estar adolorido. Tiene otras expresiones también para traducir, pero es estar contristado, estar adolorido. Quiere decir que el alma está dolorida, pero es una palabra muy fuerte, porque si usted se fija, habría que leerlo todo para que se dé cuenta un poco más, o nos demos cuenta un poco más de la intensidad del sufrimiento. Pero dice, mis ojos destilan y no cesan. Es decir, sus ojos físicos, pero también está hablando del interior, ¿no es cierto? Destilan. ¿Vio cuando algo se destila y va cayendo gota, 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 gota y no para? Bueno, sus ojos están destilando. Sus ojos no está parando de derramar lágrimas por Israel, derramar lágrimas por el pueblo, derramar lágrimas por él mismo. Y dice, mis ojos están adoloridos. Perdón, mis ojos hicieron adoler mi alma o contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. ¿A usted alguna vez le pasó? No sé si le habrá pasado. A mí alguna vez me pasó. Yo lo puedo contar como hombre. ¿A usted en algún momento de dolor y de angustia no le dolieron los ojos? Sí. Porque en un momento de dolor y angustia, el llanto es una cosa muy sabia que Dios hizo, ¿no es cierto?, para que no seguramente estalle algo, ¿no es cierto?, como se dice científicamente. Y si uno en un momento tiene un estado de angustia que va subiendo, veo que está aquí la angustia a veces, por eso nefesh, que es alma, si usted lo busca también significa garganta. Pero cuando el alma se me sube a la garganta, ¿vieron que lo decimos? Por eso las palabras en hebreo son muy interesantes. Entonces, el nefesh, que también es garganta, ¿no es cierto?, a veces duele por la angustia que uno tiene y duele aquí, porque aquí pasan las arterias, etc. Entonces se congestiona todo y duele, ¿sí? Cuando sigue subiendo, entonces comienza la sensación de llanto. ¿Vio que no tiene esa sensación de llanto? La tiene desde la nariz hasta el paladar. ¿Vio que usted siente esa sensación cuando va a llorar? ¿Sí? Si uno reprime eso, empieza a inflamarse todo esto. Incluso veo que hay gente que se le pone duro por no llorar o porque tiene algún problema de estrés o lo que fuese. Veo que le hacen aquí en la cara para que ablande los músculos y estalle el santo y no estalle algo aquí en nuestro cerebro, ¿sí?, o en nuestras venas. Entonces, cuando uno, yo no lo sé científicamente, lo sé por experiencia propia. Entonces, uno tiene sensación de angustia en un momento y de repente quiere reprimir el llanto y le queda aquí y de repente le empieza a doler aquí. Y usted se empieza a tocar aquí, ¿no es cierto?, para que alivie el dolor. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que decía Jeremías aquí, ¿no es cierto?, en Lamentaciones. Dice que destinaban sus ojos sin parar el llanto por el dolor del pueblo y la tragedia. Porque veían que Dios ni respondía en medio de esa tragedia, producto del pecado, en definitiva. Y después dice, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Cuando el alma está contristada, cuando el alma está dolorida de esa manera, es cuando uno clama verdaderamente. Así que dice, el Señor revive mi alma. ¿Por qué revive el alma? Porque muchas veces tenemos el alma contristada, el alma dolorida, tenemos el alma hastiada, tenemos el alma que está desfalleciendo, el alma que está hastiada. Les voy a mostrar en el Salmo ahora 142. ¿Sí? En el Salmo 142, verso 7.
El Salmo 42, estoy en el 142, perdón, 142, es el último de los 8 salmos que hace referencia a la persecución de Saúl sobre David. Es el último. Ahora sí, algunos me acuerdo de memoria, pero es el último de los 8, pero ya voy a tratar de acordar. Del 54, 55, 57, 58, 59, por ahí andan todos. Hay uno más chiquito, de más número más bajito, y este es el último de los 8, que hace referencia a la persecución terrible que hizo Saúl sobre David. Es bien interesante, cuando usted lee los salmos y también los pasajes que hablan de la persecución de Saúl sobre David, uno se da cuenta de que David siempre retrajo, ¿no es cierto?, su mano de levantarlas contra Saúl. Pero es bien interesante la historia cuando usted estudia, porque él, ¿no es cierto?, David, retrae su mano de levantarla contra Saúl, pero siempre levanta a Dios para que Dios lo libre. Lean todos los pasajes, va a ver que son interesantes. Son 8 salmos, haciendo referencia. Este es el octavo. El número 8 es un número importante en esta relación, ¿no? El número 8 habla de una nueva vida, por así decirlo. Y este es el octavo de la persecución, como que porque no habría más persecución. Dice el Salmo, el 142:7, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. En realidad, no sabemos que David haya estado en la cárcel, en definitiva, porque no hay un pasaje que diga cabalmente que David podía haber estado en una cárcel. Pero lo que pasa es que la expresión cárcel habla también de cautiverio, y estar aprisionado dentro de un sufrimiento, en cautiverio, teniendo su alma cautivada en un sufrimiento, ¿no es cierto?, es como estar en la cárcel. Pero fíjese, por ejemplo, lo que dice para que usted vea. Con mi voz clamaré a Adonai, con mi voz pediré a Adonai misericordia. ¿Sí? Delante de él expondré mi queja. La palabra aquí es la palabra sig. La palabra sig es queja, pero no, aquí no es queja. No es queja como que me estoy quejando delante de Dios, porque la palabra sí significa incluso hablar, significa meditar y reflexionar. Entonces, en medio del sufrimiento dice, delante de él meditaré expondré mi meditación, expondré mi reflexión, porque significa incluso conversar y hablar, reflexionar, meditar, y también significa quejarse. Pero no en el quejarse del Señor, porque esto, porque lo otro, sino que está hablando directamente con Dios, y él habla y expone, ¿no es cierto?, su meditación. Aquí sería más cabal la meditación. Es bueno, miren, no es malo, es bueno que nuestra alma medite delante del Señor nuestro sufrimiento y reflexionemos. O sea, muchas veces se dice, bendice alma mía, eso es lo que yo hablaba después de reprogramar, que cuando dice bendice alma mía Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él no nos dice a nosotros, y tampoco se lo dice a otro, él está hablando a su alma. Bendice alma mía. A veces tiene que existir la motivación. Usted nunca se echa porra solo. Yo alguna vez me lo eché. Sí, a veces en alguna situación de mi vida decía, bueno, Elías acá, y en serio, hermano, usted nunca se echó alguna porrita, eso es cierto. Que te necesitamos, si no nos alenta otro, nos alentamos un poco nosotros. No, en serio. Y llevándolo un poco más, ahora más elevado, David estaba diciendo, bendice alma mía, ¿no? Parecía que algo pasaba en su interior y había que despertarlo. ¿Vieron alguna vez usted? No sé si le ha pasado. A veces, a mí me ha pasado alguna vez, o de no orar como conviene, o lo suficiente, o no estudiar el tiempo que necesito en algún momento. Y en algún momento que me estoy como distrayendo, ¿no es cierto?, de estas cosas, entonces digo, no quieras. Hay algo que te dice, no, me voy a poner, y me voy a poner, y me voy a poner, no lo hace. Eso se hace en la vida cotidiana, usted lo hace en un trabajo, porque si no lo echa, dice, no, acá ya...
¿Me entienden? Y también lo hacemos en el sentido espiritual. A mí me ha pasado, yo le estoy contando algunas cosas, algún día me va a dar su testimonio también malo, porque si no... No sé si es malo o bueno, porque lo bueno es que uno reflexiona, medita y recapacita en eso. Por eso dice, con mi voz clamaré a Adonai, con mi voz pediré a Adonai misericordia, delante de él expondré mi meditación o mi reflexión, delante de él manifestaré mi angustia. Si acá la palabra angustia es la palabra tzará, ¿no es cierto? Tzar, que significa desgracia, pena o aflicción. ¿Sí? Esta es la expresión que va a salir en Israel, en Egipto, ¿no? De esta palabra. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Acá la palabra angustiar no es la palabra de arriba, es la palabra taf que vimos anteriormente, que significa desmayarse. ¿Se acuerdan la palabra taf en Jonás? ¿Sí? Que dice desfallece, era la palabra taf. La primera aquí angustia es tzara, la otra que significa aflicción, angustia, pena y dolor, estrechamiento, porque significa, se utiliza para decir algún camino estrecho, incluso geográficamente, cuando se dice el estrecho de tal, se utiliza esta palabra. Es algo estrecho, algo que no me deja mover o que me oprime. Esa es la palabra angustia. Delante de él manifestaré mi angustia. Por eso delante de él expongo mi meditación y mi reflexión, ¿no es cierto?, en su alma, y delante de él manifiesto mi pena, mi aflicción. Cuando mi espíritu se angustiaba, cuando mi espíritu desfallecía, se desmayaba, porque se utiliza para eso. Cuando alguien dice me estoy desplomando, esa es la expresión que se utiliza aquí, ¿sí? Dentro de mí tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Mire, hermano, cuando nosotros estamos, no va a pasar siempre, porque hay gente muy buena, hasta familiares, hermanos en la fe. Cuando uno está bien, tiene un montón de amigos. Cuando uno está con sufrimiento, tiene que asustarse. Y en realidad tiene que asustarse. Puede que esté alguien consolándonos, ¿sí? Pero cuando uno está bien, va a tener un montón de gente que lo rodea. Pero cuando uno está sufriendo, puede incluso haber gente a su lado, pero el sufrimiento se pasa así. No puede haber un sufrimiento que se lo pueda prestar al otro. Uno puede ayudar y ayudarlo a llevar la carga en ese momento, o que alguien lo haga conmigo, pero el sufrimiento hay que pasar. Y es el Señor que en ese pasar de sufrimiento nos está consolando, fortaleciendo y alentando. ¿Sabe cuántas veces aparece esto del alma en estas circunstancias? Yo encuentro un montón. Alma que está padeciendo, sufriendo, afligiendo, en pena, en angustia, sedienta. Y la única manera de buscar es la única manera. Y lo dicen todos los pasajes, por lo menos que yo encontré. Seguramente, algunos se me habrá pasado, pero traté en mucho tiempo de encontrarlos. ¿Sí? Dice: clamé a ti, Adonai, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Fíjese que no había estado en una cárcel, pero todas las circunstancias que está viviendo lo hacen sentir como en una cárcel de opresión. No sé si alguno de ustedes ha estado en prisión, pero imaginémonos cómo puede ser una cárcel, ¿no es cierto? Incluso hasta psicológico, porque por más que no haga frío, dentro de la cárcel uno va a sentir frío. Se me ocurre que tiene que ser así. Porque cuando uno está aprisionado en sufrimiento, siente un frío muy especial, una sensación muy especial. No, David no estuvo en una cárcel con reja ni encerrado que no podía respirar, ¿sí? Pero estaba en la cárcel del sufrimiento. Y de hecho Isaías también lo usa, ¿no es cierto? Habla de la cárcel del cautiverio, etc. Con una misma expresión parecida a esta, pero habla del cautiverio, ¿sí? Y estar en cautiverio es que estar como una cárcel. Y estar en la diáspora como estaba en Israel también era como estar en una cárcel. Y estar en una aflicción. Cuando uno está en el camino del Señor es como estar en una cárcel. Y aquí David estaba siendo afligido, oprimido y angustiado por un montón de partes de su vida y un montón de circunstancias. Y entonces dice, saca mi alma de la cárcel. Quiere decir que
nuestra alma, que le pertenece a Dios, en nuestro ser interior puede estar muchas veces sedienta, como vimos el otro día, hastiada, desfalleciendo, angustiada, adolorida o como una cárcel. Miren, si a mí me llamó la atención la cantidad de veces que aparece la vida de un ser humano en la Biblia en relación a la expresión alma, y al ladito esa vida de esa persona tiene el alma en una situación de angustia, de aflicción, de estrechez, de sufrimiento, de pena, y siempre con palabras distintas: almas sedientas, almas adoloridas, alma contristada. Mire si hay tantos motivos para clamar a Dios. Tantos. Enfermedades, sufrimientos, incluso a veces situaciones espirituales, desesperanzas, fallecimientos, enfermedades, alejamientos, tantas cosas que nos pasan, ¿no? Nosotros creemos que todo el mundo, es cierto, podemos estar y después el Señor nos consuela, nos fortalece, y hay momentos que estamos bien, pero lo que tenemos que ver es dónde en la Biblia están estos momentos para saber cómo contrarrestarlos, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y entonces, dice, ahora ya encontraré el pasaje. Entonces yo tengo el alma que puede estar en una cárcel. ¿Sabes por qué me quedé pensando? Porque a mí me había quedado una nota que tenía por aquí. Bueno, no lo tengo anotado. Lo podríamos haber visto en el caso de Jonás, pero ahora no importa. Esto del alma de la cárcel es la condición de la persona que vive sin Dios. En este caso, David sí vivía con Dios, pero a pesar de estar viviendo con Dios, David, ¿no es cierto?, estaba viviendo una situación como estar dentro de una cárcel. Yo he pasado algunas veces en mi vida, y seguramente usted también, circunstancias en las que parecía que no había salida no para una situación, sino que no había salida ni siquiera para mi propia vida, ¿no? Usted no se encontró en algún momento como que se sentía desfalleciendo o que se sentía encerrado por todos lados. A mí alguna vez me pasó. Y sabemos que esto lo encontramos en la Escritura. Y entonces, en el Salmo 88, seguramente yo le voy a nombrar varios, algunas veces usted va a encontrar otros que digan la palabra alma y que a mí se me pasó, pero de todas maneras, con los ejemplos que tenemos también. Dice 88. En el Salmo 88, ¿sí? No sé si se acuerdan del Salmo 88. El Salmo 88 probablemente es uno de los salmos más angustiantes que hay en la Biblia. No es el único angustiante, pero si uno empieza a poner en orden de graduación las cosas angustiantes que ha vivido el pueblo de Israel, los siervos de Israel, y lo que nos pueden enseñar a nosotros de lo que nos puede estar pasando o pasar, y cómo contrarrestar y sobrellevar esto y salir adelante buscando la presencia de Dios, probablemente el Salmo 88, si no está en el primer plano, está en el segundo al ladito, ¿no? Y entonces, el Salmo 88 dice: cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal, ¿no es cierto?, para cantar sobre Malal, masquil de Man Esraíta. Este Man Esraíta aparece en Reyes, en Crónicas 2 veces. No sé si será el que escribió esto, pero era un hombre muy celebrado por la sabiduría. En los pasajes estos que yo he buscado, que son los 3 únicos que aparecen, en Man, junto con el Salmo, si es el mismo. Se trata de un hombre que tenía mucha sabiduría y era muy celebrado por la sabiduría. Y entonces dice: Adonai, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia.
inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma, mi nefesh, está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano, mas me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Adonai, cada día. He extendido a ti mis manos. Qué tremendo cómo se siente. A mí me llama la atención. Este hermano era un siervo de Dios, ¿de acuerdo? Es muy probable que sea uno que se nombre en Primera de Reyes 4:31, en Primera de Crónicas 6:33 o en Primera de Crónicas 25:4-5. Es muy probable que sea. Era un siervo de Dios, un líder, ¿sí? Un líder espiritual. Sin embargo, me llama la atención que haya quedado registrada la más tremenda angustia que podía pasar en un hombre. Y no lo que es. No lo voy a analizar, vamos a analizar cada una de estas expresiones que son extraordinarias. Pero esto es una persona que se sentía, digamos, por morirse, en el Seol, desechado, abandonado. ¿Me está siguiendo? Voy al verso 88-14, ahora para arreglarlo todo. ¿Por qué, Adonai, desechas mi alma o rechazas mi alma? ¿No? Acá la palabra es nefesh también. ¿Por qué, Adonai, desechas mi alma? ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. ¡Qué tremendo! Cuando uno ve este salmo, uno se da cuenta que hay alguien que puede estar pasando esto. Pero a mí lo que más me llama la atención es que todos los siervos de Dios que claman de esta manera es porque pudieron superarla. Y lo dice la Escritura. En momentos, yo no creo haber pasado, no sé, ni un renglón a lo mejor de lo que me está manifestando este pasaje. Pero todos estos hombres claman a Dios y sobrellevan y salen adelante y son liberados. Pero son liberados de estas circunstancias, no es porque me está doliendo esto, aquello, lo otro, o no sé cómo conseguir aquello, o no sé cómo voy a pagar la hipoteca, también que puede ser un sufrimiento para alguna persona no poder pagar una deuda que uno tiene, ¿sí? Pero acá es el sufrimiento del alma, la congoja del alma, el dolor de la aflicción de la muerte, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí?, ninguno de los siervos del Señor deja de clamar a Dios. Nosotros por menos cosas ni clamamos a Dios, renegamos de Dios, desobedecemos a Dios, no buscamos a Dios, le echamos la culpa a cualquiera. De repente, no sé, usted va a la congregación y dice, uy, desde que voy a esta congregación todo me va peor. Es cierto. O a otro lugar, desde que acepté al Señor me va peor. ¿Entienden? Y no estamos pasando esto. Son cositas que a lo mejor nos pueden atribular o traer pesar o angustia. Pero toda esta gente tiene las aflicciones más grandes del alma. En este caso es el alma rechazada, el alma desechada, ¿sí? No me acuerdo la palabra que utiliza aquí, pero debe ser parecida a la otra. ¿De acuerdo? Ya tengo el alma rechazada, el alma sedienta, el alma afligida, el alma hastiada, el alma dislocada, el alma, el alma adolorida, ¿sí? El alma temerosa que vimos en Isaías, el alma temerosa o el alma que se lamenta. En el Salmo 42, ¿sabe por qué? ¿Por qué busqué todo esto? Porque dice, restaura mi alma. Entonces, si el Señor restaura el alma en el Salmo 23, revive el alma, ¿se acuerdan de la oveja cuando le frota las patas, cuando está media paralizada de sus patitas porque se le corta la circulación, porque puede quedar ciega por tanto tiempo boca abajo, de patas para arriba, lo que fuese? El Señor que restaura el alma, la palabra yub, restaura el alma, revive el alma, ¿sí?, conforta el alma.
Y entonces yo decía, cuando estudiaba, buscaba aquí y allá, decía, si Él conforta mi alma, puede ser porque a mí me pasa esto, aquello, lo otro. Pero como me faltaban palabras a mí para describirlo en mí o en otro, dije, bueno, lo mejor es buscarlo en la Biblia. Empecé a buscar todas las palabras alma, las 753, seguro que no. Pero en la medida que buscaba las palabras alma que me dijeran cómo estaba el alma de una persona. Y me llevo la sorpresa de que la que voy buscando, el alma de estos siervos de Dios están en angustias, en aflicciones, en tribulaciones, sensaciones de muerte, cerrojos con tierra y un montón de cosas. ¿Sí? La tierra se cerrojo arriba mío. Y sin embargo, todos, absolutamente todos los sufren. Y a veces yo, pasando ni el 10% de ellos, ¿no es cierto?, no veo la sensación de la salida, la sensación de salida. Entonces yo digo, la mejor forma es ver cómo hicieron cada uno de ellos. Y entonces, en el Salmo 42, el Salmo 42, lo vimos muchas veces, usted lo conoce seguramente a lo mejor, tanto mejor que yo, pero el Salmo 42 habla de un siervo de Dios que está siendo sacado de Jerusalén y que va camino pasando por Israel, llega hasta el Monte Hermón, va siendo exiliado, y entonces tiene una sensación de angustia, de muerte. El Salmo 42, 43 es una continuación. Algunos también piensan que ha sido solo uno en su momento. ¿Sí? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Imagínense que este estaba por el norte llegando al Líbano. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Este era un siervo que llevaba al pueblo, en un levita, que llevaba al pueblo al templo, en sus turnos que le correspondía, a la presencia, a la espiritualidad y a la alabanza a Dios. Y ahora él, que no solamente era espiritual y tenía esa plena relación con Dios, sino que llevaba a otros, a él lo están llevando al exilio. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso dice, así como brama el cielo por la corriente de las aguas, ¿no es cierto?, así clama por ti, Dios, el alma mía. Dice verso de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¡Qué bárbaro! Espera en Dios. Está hablando a su ser interior. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y entonces medita, reflexiona. ¿Recuerda cuando dice, expondré mi meditación y mi reflexión en vez de mi queja? Que la traducción sería más lógica, ¿sí? Ahora también, ¿por qué te abates, alma mía? Y enseguida la reflexión. Espera en Dios. ¡Qué tremendo! Yo cuando veo esto y veo, cómo quisiese, yo lo busco por mí mismo, pero en algún momento tengo la sensación de querer imitarle. Realmente, porque en momentos desfallecientes, en esa meditación y congoja del alma, surge la expresión interna de espera en Dios. Nosotros enseguida, cuando no está mal ayudarnos ni orar los unos por los otros, eso de más está decir que sí, pero ¿se acuerdan lo que vimos en Ezequiel? Cuando había un problema, en vez de consultar a los líderes de Israel, pedían ayuda a Egipto, pedían ayuda a Siria, pedían ayuda a Asiria, pedían ayuda a Babilonia. Y entonces Dios les dice, ustedes están fornicando con todas las naciones, en vez de buscar de donde corresponde. Eso es el capítulo que vimos en Ezequiel 23. Uno busca ayuda y de repente, yo necesito que usted me ayude y espero que que yo lo ayude. Y yo espero que usted ore por mí y probablemente usted espera que yo también ore por usted,
pero en definitiva, cuando uno tiene una necesidad como esta, mucha gente ve a tal lugar que hay una persona que es consejera, ve a tal lugar que hay personas que oran de tal manera, ve a tal lugar, ¿no? Y los cuerpos de Damasco son todos creyentes, sin duda que sí. Pero ¿qué pasaría si primero buscamos de las cosas de Dios? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Está descartado y descontado que nos vamos a ayudar entre los hermanos y que vamos a dar los unos por los otros, aunque no sepamos. Alguna vez, en los años que tenemos aquí, y más de una vez, algún hermano nos ha llamado y dice, tuve la intención de llamarlo porque estaba sintiendo, y acertó. En el buen sentido acertó, pero que Dios decía en ese momento la cosa no estaba bien, o teníamos una cierta circunstancia adversa. Es cierto. Porque pasa eso. Porque Dios pone en el corazón. Porque en definitiva, Dios dice pone el querer como el hacer. Y a veces no lo creemos ni lo entendemos. Y aparte de que no lo entendemos, tampoco lo creemos. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Por eso las almas son de Dios, ¿no es cierto? Y si en vez de esa angustia, Dios no pone esa sensibilidad en nuestras vidas para que nosotros clamemos, y estaríamos perdidos. Y entonces ya tenemos aquí el alma abatida, aparte un alma que se abate. Un alma que se abate. Voy a terminar con un par de cosas del Salmo 103 para que vuelvo al principio. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Revivirá mi alma, me guiará por sendas de justicia. Volverá mi alma, porque la idea es volver a Dios, así que la palabra se puede traducir como volver esa, o confortará mi alma. Pero fíjese cuántas circunstancias de nuestras vidas, nuestra alma está de esta manera. Sedienta, hastiada, adolorida, contristada, desfalleciendo, angustiada, abatida. Pero como dice, espera en Dios. Rápidamente, son 2 minutos, pero lo vemos. Es en el Salmo 103. El Salmo 103 tiene una relación bien estrecha con toda la Biblia, pero tiene una sensación con el Salmo 102 también, porque en el Salmo 102 usted va a encontrar angustias y tristezas, ¿no es cierto? Pero en el Salmo 103 ya va a ver cristalizadas las esperanzas, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 102 se está hablando, ¿qué le voy a mostrar esto porque es interesante? En el Salmo 102, Dios 2, verso 6 dice, soy semejante al pelícano del desierto, como el búho de las soledades, como el pájaro solitario en el tejado. Y si uno no conoce las expresiones, queda medio en el aire, ¿no? Pero por ejemplo, la lechuza o el búho, que yo me siento en las soledades, en el Salmo 103 se vuelve el águila que rejuvenece, ¿me entiende? Todo lo que usted ve en el 102, todo esto lo va a ver de otra manera en el 103, ¿no es cierto? Es una cosa maravillosa. Después también vamos a ver lo que son estos animales que algunos son bien delicados, ¿no? Bien delicados, incluso la relación que hace el salmista con estos animales que se siente como eso realmente era muy temeraria. Porque si uno sabe lo que eran esos animales y lo que representaban en el pueblo de Israel, ninguno hubiera dicho eso, sentirse como una lechuza, ¿no? Un día le decía, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Es bien temerario como él lo hizo, y verdaderamente si se sentía así y lo dejó escrito, tuvo una valentía terrible. Yo no lo hubiera dicho mucho. Si supieran ustedes lo que significa cada uno de estos animales y otros que aparecen aquí, ¿no? Y lo mal que podían verse incluso en las esferas espirituales estos animales como la lechuza o el búho. Pero la lechuza y el búho, que yo me estaba sintiendo ahí, ¿cierto? Lo cual no es nada bueno que él se sintiera así, ni que usted y yo tampoco, ¿de acuerdo? Se vuelven un águila que ahí está lo maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces en el Salmo 103 te dice así, uno así: bendice, alma mía, Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Adonai, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Mire si en el otro yo me sentía como una lechuza, aquí como dice la Biblia. Ahora me hace salir como un águila rejuvenecida. Una cosa maravillosa, ¿sí? Incluso en las lechuzas, como habla de Isaías y todo, la lechuza estaba vista como diabólica en un momento por cómo se usaba, ¿de acuerdo? Así que cuando el salmista está diciendo me siento como un búho, no es tan a la huella lo que él veía, ¿no es cierto? Ni nada que se le parezca, ¿me entiendes? Y así los animales. A veces, por así decirlo, si uno tuviese que hablar en una palabra cotidiana fea, es decir, lo que estamos viendo de muchos personajes, estos que se sentían como una porquería, como una basura, destruida. Esa es la realidad. Si verdaderamente tomáramos conciencia, cuando estudiamos la Biblia, de las expresiones que se usan y lo crudo que dice que en la Biblia, usted sabe que muchas traducciones están, no mal también, pero están mucho más suavizadas en las traducciones al español, como en algunos idiomas, imagino que también, para no mostrar muchas veces la cruda realidad de lo que Dios está diciendo, o lo que el salmista está diciendo, o lo que el profeta está diciendo. Pero están dichas las cosas en la Biblia a veces con una crudeza, no con palabras malas, pero con una crudeza tremenda de lo que puede llegar a ser el ser humano, el ser viviente, de lo más bajo que puede llegar a caer, de las peores cosas que puede hacer, pero dichas de una manera muy cruda, como muchas de estas expresiones también. No todas son así, pero muchas de las expresiones son así. Y entonces, para terminar, David está hablando, ahora faltan un montón, ¿no? Pero para hacer una conclusión, David está hablando a su alma, directamente está hablando a su alma, no está hablando ni a la familia de él, ni a sus hijos, ni a sus hijas, no le está hablando a Dios, ni está hablando a nosotros, para nosotros. Él está hablando a su alma y dice, bendice, alma mía Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía, Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué podría estar hablando a su alma? ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo que hay un alma olvidadiza entonces. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que el alma tiene posibilidad de olvidarse. Y una de las peores cosas que va a esperar Dios de nosotros es que seamos desagradecidos. Porque las almas pertenecen a Dios y todo se lo debemos a Dios. Vio como el alma se puede encontrar turbada, hastiada, quebrantada, dolorida. Muchas veces, ¿sabe? Mira, a veces no entendemos la Biblia cuando vemos estos pasajes porque a veces no nos pasaron ciertas cosas. Pero yo creo, de las que yo he leído hoy, salvo los niños, todo lo que tenemos mediana edad como nosotros, alguna nos toca, a mí me tocan varias. Yo creo de las que leí, creo que pasé por todas, menos alguna que otra. En serio. Y entonces, el alma tiene que ser como reprogramada. Y entonces dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay un alma olvidadiza. Dice, Él es el que perdona tus iniquidades. Quiere decir que hay un alma con iniquidad que tiene que ser perdonada. El que sana todas tus dolencias, quiere decir que hay un alma enferma. El que te saca de la fosa, hay un alma que está en la fosa. Y que te rejuvenece, quiere decir que hay almas que están envejecidas y cansadas. Por eso, ¿está siguiendo? Por eso el salmista está diciendo, bendice alma, me está hablando a su alma, porque hay un alma que se puede olvidar, un alma que está con iniquidad, el alma que puede estar enferma, un alma que puede estar en la fosa porque te saca de la fosa, y el que te renueva, de modo que rejuvenezcas como el águila, un alma que puede estar vieja, cansada, envejecida. ¿Sabe lo que está diciendo David aquí?
Señor, todo el sistema que yo tengo, hablando de lo espiritual, ¿y por qué no físico? Porque están las enfermedades físicas, ¿no? Todo el sistema que yo tengo está dañado. Tengo el sistema dañado. Yo te estoy hablando de como técnico, ¿no? Como programado, el sistema dañado, como en computación, ahora que me están enseñando algunas cosas a utilizar las expresiones, pero es cierto. Podemos tener, o muchos tienen, o podemos tener en algunos momentos nuestro sistema dañado. Por eso dice, bendice alma mía Adonai, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es el que sana las dolencias, el que perdona los pecados, y que nos saca de la fosa. Veo que dice, por ejemplo, a veces pasa también, estamos enfermos y vamos a algún lugar, porque y esperamos a veces hasta que haya un evento para que alguien ore por nosotros por una enfermedad, ¿no? Pero dice que Él es el que quita las enfermedades. Entonces, más allá de los dones que el Señor da, qué desprotegidos nos sentiríamos y qué terriblemente o totalmente indefensos si cada uno de nosotros no pudiese orar por la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad del cuerpo de los demás. Tenemos el don. Uno está esperando a ver qué fulano, en el buen sentido digo, qué persona puede tener el don de esto, aquello y lo otro. Pero lo bueno sería que, como los salmistas, digamos, bendice alma mía Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué tremendo es que Dios pensara que somos desagradecidos, ¿no? ¿Usted cree que hay personas, incluso con el prójimo, con la familia, con el hermano, con el amigo, terriblemente desagradecidos, ¿no? Que nunca están gracias, ¿no? Y agradecidos en otras cosas, no solamente por estar gracias, sino agradecido aún, aunque no estemos con la persona, en nuestro corazón, en nuestra mente, estar agradecido por las bendiciones que recibimos de Dios y a través de los hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a pensar en esto mientras oramos. Padre bendito, Señor, Rey de toda misericordia, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida, por el don de la vida. Señor, gracias, Señor, por tu palabra que ha quedado para nosotros escrita para aprender, memorizar, profundizar, poner en práctica, para que esta palabra, Señor, que nos exhorta muchas veces, Señor, nos aliente y nos fortalezca, para que esta palabra que nos hace sentir desnudos en nuestra alma y nos vemos tal como somos, esa misma palabra, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh, nos esté confortando, nos esté reviviendo, nos esté alentando. Señor, bendícenos, fortalécenos, alienta nuestro corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, nos presentamos, Señor, delante del trono de la gracia, Señor, con nuestras vidas postradas delante de tu presencia. Señor, y vemos que nuestras almas muchas veces han estado o están, o alguna vez probablemente puedan estar, Señor, pero hemos estado a veces adoloridos, contristados, Señor, turbados, abatidos, muchas veces, Señor, como que estamos en el hoyo de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la aflicción, pero queremos aprender de tu palabra, de todos tus siervos que invocaron tu nombre, Señor. Y si nos hemos sentido muchas veces mal, como en cárceles o en prisiones de oscuridad por el sufrimiento, la angustia, la desesperanza, el descreimiento, Señor, queremos que en esta hora, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh esté quitando toda cosa mala de nuestras vidas, Señor, para que podamos estar alentados, fortalecidos. Danos crecimiento, danos madurez, danos fortaleza y aliento de vida en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, quita de nuestras vidas toda aflicción, todo desfallecimiento, toda languidez. Señor, que podamos cumplir y servirte con tu palabra. Y así como dijo el rey Josías una vez que descubrieron, Señor, tu palabra escondida. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Y rasgó, Señor, sus vestiduras en aflicción.
Queremos comprometernos como lo hizo Él, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y así como dijo tu siervo David, Señor, bendice alma mía Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, que nuestra alma no sea olvidadiza. Señor, porque tú sanas nuestra alma de las enfermedades. Señor, sanas nuestra alma de las iniquidades y la perdonas del pecado. Señor, tú quitas a nuestra alma del foso, Señor, del hoyo, del lodo cenagoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Y nos quitas, Señor, de las cárceles de tiniebla y oscuridad, para que podamos crecer, madurar. Señor, alumbra nuestras vidas, alumbra nuestro entendimiento y danos la sabiduría que viene de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, necesitamos de ti, queremos estar fortalecidos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías, y rogamos, Señor, que traigas esperanza a nuestras vidas, aliento de vida a nuestro corazón, y que podamos decir con el salmista: confortas mi alma, revives mi alma y me haces guiar por senda de justicia por amor de tu nombre. Sea a ti la gloria y la alabanza de nuestro corazón, en el nombre de Yeshua Mesías. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga.